respecto y además no aportó elemento de prueba alguno que acreditara su aseveración, es por lo que, con base a esas consideraciones, devenga lo infundado del agravio que se analiza. En cuanto a la ilegalidad de la contratación de la empresa privada para la verificación de las firmas de respaldo, sin que mediara convocatoria, licitación y sin que informara del pago y la partida presupuestal, dicho argumento resulta inoperante, en virtud de que tal acto no causa agravio alguno al recurrente, pues de auto se desprende que la contratación de la empresa que llevó a cabo el recuento de las firmas de apoyos de los aspirantes a candidatos independientes se hizo a través de una adjudicación directa y, en todo caso, esa discordancia sería motivo de ejercer acción a través de otra vía. Por otra parte, por lo que se refiere al agravio consistente en la existencia de un impedimento legal para que una empresa privada disponga para fines lucrativos la lista nominal o del padrón electoral para cotejar la validez de los resultados ciudadanos y que, según ha dicho del quejoso, la empresa se quedó con copias digitales de los registros de los respaldos ciudadanos entregados por él, en este caso, debe decirse que tal argumento resulta infundado, toda vez que del acervo probatorio que consta en los expedientes de cuenta, no existen constancias que demuestren que la empresa que menciona el recurrente haya tenido acceso al padrón electoral o a la lista nominal y de esa forma haya adquirido copias digitales que conserve en su poder. Asimismo, en cuanto al tópico relacionado con la falta de claridad en la distribución de las firmas de apoyos duplicados entre los aspirantes, en el proyecto, dicho agravio se considera inoperante, pues, no obstante que se requirió a la responsable para que indicara el procedimiento utilizado en la distribución de los apoyos duplicados entre los aspirantes a candidatos independientes a gobernador, Elías Miguel Moreno Brizuela y Juan Buenotorio, tomando en cuenta la fecha y hora de recepción, así como las ecuaciones y operaciones matemáticas realizadas, dado que en el acuerdo impugnado no se desprende claramente la forma de distribución de los apoyos ciudadanos duplicados por aspirantes y en el documento por el que la responsable pretende dar cumplimiento, esta tampoco aclara la distribución de los mismos. Aún, suponiendo sin conceder que dicha distribución estuviera mal efectuada y que el actor le correspondiera la totalidad de apoyos duplicados con base en lo dispuesto en la fracción octava del artículo 279 del Código Electoral, que señala que en el caso de que una misma persona haya presentado manifestación a favor de más de un aspirante, solo se computará la primera manifestación presentada, no alcanzaría el porcentaje requerido para otorgar la procedencia de la candidatura en cuestión. Es decir, si a los 79.731 apoyos válidos se le sumaran los 17.731 apoyos dados al otro aspirante, Juan Buenotorio, obtendría un total de 97.462 apoyos, con lo cual tampoco llegaría al 3% requerido para obtener la procedencia de su registro como candidato independiente. Por último, el actor arguye que la responsable no fundó ni motivó la invalidación de miles de respaldos ciudadanos, algunos de los cuales pudieron ser invalidados por tener fecha de vencimiento del año 2015. Tal concepto de agravio, la ponencia lo considera infundado, ya que con base en la información plasmada en el acuerdo impugnado y con lo enterado por la autoridad responsable en el anexo por el que da cumplimiento al requerimiento formulado, no se encuentra considerado en los rubros validados por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral, por lo cual, ante la falta de elementos probatorios para acreditar la aseveración, no es dable atender su pretensión. Así, al resultar fundados por una parte e inoperantes por otra, los agravios que se hicieron valer en el presente juicio ciudadano, lo que se impone en el presente controvertido es confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, señores magistrados. Prácticamente las consideraciones vertidas en el proyecto que propone mi ponencia son las que acaba de exponer el licenciado José Luis Bielma. Sin embargo,
Yo quisiera referirme a algunos temas en particular únicamente que son los que considero prioritarios, y primeramente quisiera comenzar diciendo que para un tribunal como este, que es un tribunal garantista que protege los derechos de los ciudadanos y que trata siempre de ir acorde con la reforma en materia de derechos humanos, resulta un tanto complejo no poder muchas veces alcanzar este fin, aun cuando esa sería la finalidad, precisamente porque los actores no cumplen con ciertos requisitos legales que están establecidos en nuestras normas y que ya la propia Corte los ha establecido como requisitos legales y no podemos ir en contra de ellos. ¿A qué me refiero? Como primer punto, el actor viene refiriendo el porcentaje de apoyo ciudadano y él se duele sustancialmente que, de acuerdo a su dicho, para él el porcentaje plasmado en el artículo 269 del Código Electoral, que pide el 3% del apoyo ciudadano, él dice que es un requisito excesivo. De ahí la pretensión es que dicho porcentaje debiera ser el del 1% y hace una serie de argumentaciones. En este sentido, pues está muy claro que, como todos lo sabemos, en el mes de julio del año pasado, diversos partidos locales, estatales, promovieron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte en contra del Código Electoral del Estado de Veracruz, y uno de los puntos que tocaron fue el del artículo 269, en donde decían ellos que el porcentaje del 3% era un porcentaje excesivo. Esto dio origen a las acciones de inconstitucionalidad 50 de 2015 y las acumuladas 55 y 56 y 58 de ese mismo año. En este sentido, se puede ver que en esta acción de inconstitucionalidad, la propia Suprema Corte de Justicia, al resolver el tema en específico, sometió a la consideración de los integrantes la validez del artículo 269. Sin embargo, al no obtener la mayoría calificada, este tribunal en pleno determinó desestimar esta acción de inconstitucionalidad respecto de dicho precepto, quedando igual dicho dispositivo normativo, es decir, es una disposición que actualmente se encuentra válida. Asimismo, podemos observar que ni la propia Suprema Corte ni la Sala Superior del Tribunal Electoral han emitido algún pronunciamiento respecto al porcentaje que se deba determinar para la elección de gobernador en los estados. Sin embargo, la Corte ya ha resuelto otras acciones de inconstitucionalidad en donde ha determinado la libertad de configuración del legislador ordinario. Esto es, ya la Corte nos ha establecido que el porcentaje se va a relacionar con el número de apoyos o respaldos que deba reunir cada candidato para poder demostrar con una pluralidad aceptable entre la ciudadanía de que éste es conocido y que justifica que en su momento va a contar con cierto apoyo ciudadano, es decir, que va a haber cierta intención al voto a su favor. Esto es para darle certeza, pues de lo contrario, pues podríamos abrir la puerta para que todo el mundo pudiera registrarse. O sea, tiene un porqué este porcentaje, es lo que ha determinado la Corte. En tales circunstancias, nosotros, atendiendo a la propia jurisprudencia que nos marca la Corte, que dice que la jurisprudencia del Pleno de la Corte de la Nación tiene carácter general y vincula al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a las consejerías sustentadas. En tales circunstancias, es claro que el porcentaje establecido en el 3%, al no haber sido declarado inconstitucional por este Pleno, tiene validez. Y siguiendo los criterios que se han emitido, se establece que no es posible bajar el porcentaje. Ahí en el proyecto nosotros explicamos todas estas razones y a mi parecer es el agravio fundamental que hay que contestar al ciudadano, porque de este agravio se desprenden todos los demás. Es decir, él tenía que haber reunido la cantidad de más de 165,000 apoyos ciudadanos
y solo logró juntar una cantidad similar a la cercana a los 79,200. Entonces no es posible que nosotros atendamos a esta disposición, porque precisamente ya la Corte dijo que es una facultad configurativa de los propios estados. Es por eso que en cuanto a este agravio en particular, es de considerarse infundado. De ahí podríamos analizar los demás serie de inconformidades, las cuales por cuestiones de impartir justicia de manera fundada, motivada y exhaustiva, se le da contestación, aun cuando el principal agravio sea el del porcentaje. ¿Por qué comento esto? Porque por una parte el actor viene alegando que se le establecieron demasiadas restricciones, que había requisitos excesivos dentro de los lineamientos. Sin embargo, como lo explico en el proyecto, son cuestiones que él tuvo oportunidad de conocer en todos y cada uno de los momentos en que le fueron notificados, y sin embargo no los controvirtió. Y no solo esto, sino que además cumplió con dichos requisitos, por lo cual no se considera que se le esté causando agravio alguno. Además que son requisitos que, haciendo un test de proporcionalidad, no se consideran excesivos. Y tratándose en particular del registro del disco compacto, el propio artículo 13 de los lineamientos tampoco lo hace obligatorio. Es de ahí que no le asista razón. Por otro lado, también el actor refiere que efectivamente existe una falta de claridad respecto a los apoyos que fueron considerados como duplicados entre los candidatos. Y ahí en este punto, si bien es verdad, pareciera que no está claramente delimitada las fechas y los números de las credenciales duplicadas que se presentaron, dicho agravio lo consideramos inoperante, debido a que aun cuando nosotros entráramos al fondo de este propio agravio y determináramos que no se determinó bien la cantidad que le correspondía a uno a otro, a lo único que podríamos llegar es a sumarle los cerca de 17,000 votos que se le dan al candidato buenotorio, los cuales, sumados a los 79,000 que tiene, tampoco lo acerca a los 165,000 que son necesarios para el 3%. Por eso es que lo estamos declarando inoperante, porque a nada práctico llevaría. Estaríamos hablando de cerca de 100,000 votos, que no llega a los 165. Por otro lado, también se viene quejando de que la empresa estuvo indebidamente contratada, que no se le dio certeza respecto de las firmas y que hay cierto extravío de un número de apoyos que él aduce haber presentado. Sin embargo, si nosotros atendemos al propio acuerdo del OPLE y a los requerimientos que se han hecho, ahí está la tabla de distribución que hace tanto el Instituto Nacional Electoral como el propio organismo, la propia comisión encargada de realizarlo, donde están detalladas todas y cada uno de los números que dan el total de los apoyos ciudadanos que presentó. Por lo que a consideración de esta ponencia, y aun cuando, como lo comenté en un principio, lo ideal es siempre tratar de buscar proteger a los ciudadanos, maximizando sus derechos, tratando de ver lo que es más favorable para ellos, en el caso en cuestión sí nos vemos muy restringidos, precisamente porque tenemos que partir del primer agravio que yo les comentaba, que es lo del porcentaje. El porcentaje tiene una razón de ser, una razón lógica, una razón que va de acuerdo a la presencia que tienen las personas en el territorio, a la cuestión del financiamiento público y una serie de requisitos que ya están establecidos y que explican por qué debe ser un 3, no un 2, ni no un 1. Y si nosotros partimos de esta premisa primordial, que es obtener este registro, vemos que al no obtener más del 1.25, 1.30% del total de las firmas, resulta muy complicado que con base en los demás argumentos se pudiera revocar de manera general el acuerdo para efecto de otorgarle la candidatura, y es por eso que la propuesta que pongo en su consideración es la de confirmarlo por las consideraciones ya vertidas. Cedo el uso de la voz al magistrado José Oliveros Ruiz por si tiene algo que manifestar al respecto. Sí, gracias, presidente. Muy buenas tardes. Bueno, en primera instancia, cabe resaltar que estamos frente al tema de candidaturas independientes
el cual, si queremos hacer un poco de historia, pues tendríamos que citar, entre otros casos, el Castañeda-Goodman, que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ya en nuestra realidad constitucional, en nuestra norma fundamental, a partir de 2012, recogido en la fracción segunda del artículo 35 constitucional. En el caso de Veracruz, estamos viviendo justamente una figura novedosa para la elección de gobernador y diputados locales que nos ocupa en este proceso electoral, y esto fue producto del Código Electoral del año pasado. ¿Por qué es relevante la cuestión de las candidaturas independientes? Porque representa una forma complementaria de los derechos de participación política, del derecho a ser votado, que va más allá del sistema tradicional de partidos. En esa medida es relevante y debemos en este tribunal siempre garantizar y tratar de potenciar al máximo este derecho político electoral fundamental. Dicho esto, como contexto, en el caso del que se ha dado cuenta de manera exhaustiva, se reclaman esencialmente los siguientes puntos: la inconstitucionalidad del artículo 269, así como de los criterios y guías relativos a las candidaturas independientes, el indebido resguardo de las cédulas de apoyo ciudadano y el extravío de 60,000 de ellas, la ilegal contratación de una empresa privada para la validación de los apoyos ciudadanos, la distribución indebida de esos apoyos cuando estos se consideraron duplicados entre candidatos, así como la falta de fundamentación y motivación de aquellos apoyos ciudadanos que dejaron de ser considerados porque, según el dicho del actor, su vigencia era hasta el 2015. Bueno, y respecto de este tema que ya explicó el magistrado ponente, que es el toral y que viene siendo sobre la proporcionalidad y razonabilidad de un 3% de los porcentajes mínimos para obtener registro como candidato independiente, debo decir que efectivamente nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo menos en Colima, Nuevo León, Michoacán, Distrito Federal, Guerrero, Guanajuato y Tamaulipas, estableció que no es un requisito gravoso de los ciudadanos este porcentaje, o sea, imponer este porcentaje para otorgar el registro como candidato independiente, atendiendo a la finalidad perseguida. Es decir, el máximo tribunal constitucional ha establecido que los porcentajes como el 3% no resultan desproporcionados, de ahí que atinadamente en el proyecto se proponga infundado este agravio. Por otra parte, en lo relativo a la normativa reglamentaria y su aducida extralimitación en imponer requisitos adicionales a los contenidos en la normativa federal, también se propone infundado, porque ésta se encuentra atendiendo a los requisitos establecidos por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como por el Código Electoral de la entidad, sin dejar de advertir que en efecto se impone un requisito más, que es proporcionar un disco compacto con una relación de los apoyos ofrecidos. Sin embargo, en mi opinión, esto no es un requisito gravoso que violente el derecho de ser votado de los aspirantes. Ahora bien, por lo que hace a los agravios relativos al indebido resguardo de apoyos y el extravío de los 60,000 apoyos, el actor no aporta las pruebas para que este órgano jurisdiccional advierta la cantidad de apoyos que alude. Por el contrario, de las observaciones que el Registro Federal de Electores realizó, se advierte que en el ejercicio de validación de los 191,548 apoyos entregados, no se controvierte justamente por el actor. En otro aspecto, en el proyecto se señala respecto de la indebida contratación de la empresa privada para la validación de los apoyos ciudadanos, que esta alegación debe desestimarse, pues del contrato de prestación de servicios se advierte que ésta únicamente realizó las labores de captura,
y verificación de los apoyos, y de las constancias de autos se advierte que fue el Registro Federal de Electores quien realizó tal validación. Por último, respecto de la indebida repartición de apoyos entre los candidatos que se estimaron duplicados, se estima que del acuerdo impugnado y los requerimientos realizados a la autoridad administrativa que se hicieron por parte del magistrado ponente, esto no fundamenta la razón de la repartición, y aun cuando le fueran beneficiosos estos votos, estos apoyos al aspirante o candidato independiente, ahora actor, no hubiera alcanzado el porcentaje mínimo requerido para el registro. En esa virtud, en síntesis, quiero decirles que aun cuando este tribunal se ha caracterizado por tener esta tradición protectora de derechos fundamentales y, como insisto, en este caso por tratarse de una figura como la candidatura independiente, desgraciadamente o desafortunadamente no puede otorgarse el registro como candidato independiente al actor, pues el número de apoyos que logra acreditar es insuficiente, aún en el caso de que se consideraran procedentes las alegaciones, no respecto del 3%, pero sí en las que él alega que se dejaron de considerar apoyos. Por lo cual, este tribunal se encuentra impedido para restituir el derecho político electoral que aduce violado, y por tanto, estas son las razones por las que comparto el sentido del proyecto. Es cuanto, señores magistrados. Muchas gracias, magistrado José Oliveros Ruiz. Cedo el uso de la voz al magistrado Javier Hernández para efecto de que razone su voto. Gracias, señor presidente. Brevemente, comparto la opinión de mis compañeros en el sentido de que resulta lamentable no poder garantizar el ejercicio de un derecho político electoral, en este caso el de ser votado, en este caso para el actor, por la sencilla razón de no colmarse los requisitos legales previamente establecidos por el legislador. Hay que hacer mención que estos requisitos no los estableció Lople, no los estableció este tribunal, sino más bien fueron previamente aprobados por el Congreso del Estado. Y además de ello, son requisitos que ya en su momento fueron debidamente analizados, sancionados o en su caso, cuando menos, verificados por la Suprema Corte. Resulta relevante reiterar que estemos o no de acuerdo con lo que diga la Suprema Corte de Justicia, lo cierto es que en términos del artículo 43 de la ley reglamentaria, las razones que emita la Suprema Corte al momento de resolver una acción de inconstitucionalidad son obligatorias para todos los tribunales, y para este tribunal no es la excepción. Romper con este criterio o inobservar este criterio sometería al tribunal en desacato a la jurisprudencia de la propia Suprema Corte. Es más, ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede inobservar esta jurisprudencia. Estemos o no de acuerdo, la verdad legal, la verdad constitucional, la verdad interpretada es que al momento histórico en el que actualmente nos encontramos, un requisito para ejercer el derecho político electoral de ser votado por la vía de la candidatura independiente es la previsión del 3% del apoyo ciudadano. Si no se cumple con este requisito, no se puede ejercer. Hay que recordar que el derecho político electoral de ser votado es un derecho de reconocimiento constitucional y de configuración legal. Entonces, al no darse el segundo supuesto, comparto el criterio del proyecto en el sentido de declarar infundado el agravio. El segundo aspecto que quiero resaltar es lo referente a la afirmación que incluso mediáticamente se hizo por parte del actor de la supuesta desaparición de cédulas de apoyo por parte de la autoridad administrativa.
principio general de derecho, el que afirma está obligado a aprobar. Lamentablemente, después de la revisión que se hace del expediente que es puesto a consideración de esta autoridad, no tenemos ni el mínimo indicio para encontrar o para advertir la supuesta pérdida de más de 60,000 firmas de apoyo ciudadano. Ante esta situación, pues tampoco podemos inventar, tampoco podemos generar especulación de qué pasó o no pasó ante el órgano. Lo que sí está juzgado, lo que sí está revisado es la distribución de firmas de apoyo que realizó el órgano público local electoral, y pues ante esta situación pues advertimos que no hay precisamente elementos suficientes para tener la claridad de que se haya alcanzado el porcentaje constitucionalmente sancionado. Entonces, bajo esta óptica, comparto el criterio que pone a consideración el magistrado presidente y evidentemente mi voto será a favor. Gracias. Muchas gracias, magistrado Javier Hernández. Así, al no haber mayor consideraciones que hacer, Secretaria General de Acuerdos, le pido por favor que tome la votación en el presente asunto. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor del proyecto. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. A favor de los dos asuntos. Magistrado presidente, el proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 33, diagonal 2016 y su acumulado JS 34, diagonal 2016 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el Juicio Ciudadano 33, diagonal 2016 y su acumulado 34, diagonal 2016 se resuelve. Primero, se acumula el juicio para la protección de los derechos político-electorales del Juicio Ciudadano JDC 34, diagonal 2016, al diverso juicio JDC 33, diagonal 2016, por ser este el más antiguo. Segundo, se confirma el acuerdo A70, diagonal OPLE, diagonal BER, diagonal CG, diagonal 17-03-16, en la porción impugnada y por lo que hace al candidato ciudadano Elías Miguel Moreno Brizuela, con base en los razonamientos aducidos en el considerando séptimo de este fallo. En otro orden de ideas, cedo el uso de la voz al secretario José Antonio Hernández Huesca para que dé cuenta con el recurso de apelación 29, diagonal 2016, turnado a la ponencia del magistrado José Oliveros Ruiz. Con su autorización, señores magistrados, se da cuenta del medio de impugnación cuyos datos de identificación ya fueron precisados. Como se desprende de los antecedentes del asunto, Alejandro Won Ramos interpuso denuncia ante el Consejo Distrital Electoral 29 del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, en contra del ciudadano Víctor Rodríguez Gallegos, por considerar que no se encuentra legitimado para registrarse como precandidato y o candidato a diputado de mayoría relativa por el Partido Revolucionario Institucional en el referido distrito electoral, sobre lo cual el Consejo General del OPLE resolvió en el sentido de desechar dicha denuncia. En contra de dicha resolución, el promovente comparece vía recurso de apelación ante este Tribunal Electoral, argumentando en esencia que la sentencia impugnada carece de fundamentación y motivación, además de reiterar la inelegibilidad del ciudadano denunciado por incumplir con el requisito de residir en dicho distrito electoral al menos 3 años antes del día de la elección respectiva. Por lo que, previa verificación de los requisitos de procedencia, en el proyecto los agravios se proponen infundados por una parte e inoperantes por otra, en atención a lo siguiente. Contrario a lo alegado por el promovente, la autoridad administrativa electoral sí fundó y motivó la resolución mediante la cual desechó la denuncia referida, señalando expresamente el fundamento jurídico aplicable al caso concreto, así como los razonamientos por los que consideró se encontraba impedida para conocer de un asunto que le corresponde a los propios partidos políticos, existiendo armonía entre tales argumentos y las normas aplicables,
lo que además resulta acorde con lo dispuesto por la Constitución Federal en sus artículos 41, fracción primera, y 116, fracción cuarta, inciso F, donde se establece que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esa Constitución y la ley. De ahí lo infundado del agravio. Por cuanto hace al segundo motivo de agravio, tampoco le asiste razón al promovente y el mismo deviene inoperante, en virtud de que, como se razona en el proyecto, son asuntos internos de los partidos políticos los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos a cargo de elección popular, siendo responsabilidad de estos el vigilar que se cumplan los supuestos de elegibilidad de las personas que postulen como candidatos, en el entendido que lo contrario puede motivar una eventual impugnación y declarar su inelegibilidad. Además, el recurrente en todo momento refiere que Víctor Rodríguez Gallego pretende postularse como candidato a diputado de mayoría relativa por el Distrito Electoral 29 de Coatzacoalcos, por lo que, sin prejuzgar sobre el hecho de que dicho ciudadano cumpla o no con el requisito denunciado, esta autoridad jurisdiccional advierte estar en presencia de un hecho incierto, que se desconoce si efectivamente se consumará, pues de conformidad con el artículo 174, fracción segunda del Código Electoral, el periodo para presentar las solicitudes del registro de candidatos para diputados locales por el principio de mayoría relativa ante el órgano electoral correspondiente será del 17 al 26 de abril del año en curso, lo que aún no acontece. En ese tenor, no se advierte en forma alguna el agravio que pudiera ocasionar al recurrente el supuesto de que tal registro se llegase a consumar, pues en autos no existen elementos de prueba que pudieran sustentar un posible perjuicio, incumpliendo su obligación de probar que tales circunstancias representan un agravio directo a su persona o intereses, en términos del artículo 361 del Código Electoral invocado. Máxime, que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el análisis de la elegibilidad de los candidatos es dable en dos momentos. Uno, cuando se lleva a cabo el registro de los candidatos ante la Autoridad Administrativa Electoral, y dos, cuando se califica la elección, en cuyo caso pueden existir dos instancias, la primera ante la Autoridad Administrativa Electoral y la segunda en forma definitiva e inatacable ante la Autoridad Jurisdiccional Electoral. En tal sentido, queda claro que de llegar a consumarse ante la Autoridad Administrativa Electoral el acto que señala el recurrente, quien lo considere necesario estará en actitud de ejercer su derecho a impugnar el eventual registro en los momentos que han quedado precisados. Por las razones expuestas es que se consideran infundados e inoperantes los motivos de agravios analizados, de ahí que sea improcedente la pretensión del recurrente, toda vez que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundada y motivada, cumpliendo con el principio de legalidad. En consecuencia, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado José Antonio Hernández Huesca. Cedo el uso de la voz al magistrado José Olivero Ruiz, ponente en el asunto de cuenta. Sí, muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. En el proyecto que se acaba de exponer se plantean cuestiones relacionadas con la fundamentación y motivación, en las que ya fue exhaustivo el secretario, y no repetiré, pero me gustaría centrarme en el principio de autodeterminación de los partidos políticos. De conformidad con los artículos 34, párrafo 2, inciso D de la Ley General de Partidos y 44, fracción cuarta del Código Electoral para el Estado de Veracruz, los procedimientos y requisitos para la selección de precandidatos y candidatos a cargos de elección popular son asuntos internos de los partidos políticos. En esa medida, en el caso concreto, el recurrente parte de una premisa inexacta al estimar erróneamente que los requisitos de elegibilidad de un candidato son competencia de la autoridad administrativa y electoral y no están sujetos a lo que acuerdan los partidos políticos, cuando precisamente estos cuentan con autodeterminación para la resolución de los conflictos internos, considerando el carácter de entidades de interés público como organizaciones ciudadanas, así como su libertad de decisión interna, su derecho a la autoorganización y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes. En tal sentido, la autoridad administrativa electoral carece de competencia para conocer en estos momentos sobre temas de elegibilidad, hasta en tanto no se realice el registro formal de candidatos ante dicho órgano electoral, porque no debe pasarse por alto que el periodo para presentar las solicitudes de registro de candidatos a diputados locales, por el principio de mayoría relativa, aún no ocurre. Esto es,
por encontrarse previsto en el artículo 174, fracción 2, el plazo será del 17 al 26 de abril del año en curso. Es decir, tales registros inician hasta la tercera semana del mes actual. Las razones expuestas permiten evidenciar que no le resiste a la razón al promovente respecto a los señalamientos que aduce en esta instancia, siendo procedente confirmar la resolución impugnada, lo que también permite reiterar que este tribunal es garante de los principios rectores, respetando estrictamente el principio de autodeterminación de partidos políticos. Es cuanto, señores magistrados. Muchas gracias, magistrado José Oliveros Ruiz. Cedo el uso de la voz al magistrado Javier Hernández Hernández. Sí, brevemente, aquí hay que resaltar el hecho de que estamos ante la presencia de un acuerdo que emana de un procedimiento sancionador. En el caso, la legislación es muy clara en el sentido de cuáles son los supuestos de procedencia del procedimiento especial sancionador. No todas las violaciones a la legislación electoral se pueden o se deben substanciar en este procedimiento. Razón más que suficiente para decir que el actuar de la autoridad administrativa fue ajustado a derecho, pues evidentemente el promovente lo que busca es que se analice un aspecto como es la supuesta inelegibilidad de una persona para ser candidato, cuando hasta este momento no sabemos si va a ser o no candidato. Entonces, no nos podemos ocupar de hechos futuros, de hechos inciertos, y mucho menos podemos sustituirnos a el actuar que tiene o deben de tener los partidos políticos. Si existen o no irregularidades y aún así el partido político los postula, pues tendrá que asumir las consecuencias de ese riesgo o tendrá que calcular el riesgo pertinente. Entonces, no es que se esté negando el acceso a la justicia, simple y sencillamente no se dan los supuestos para iniciar un procedimiento tal y como lo pretende el quejoso o apelante, y lo que sí vale la pena resaltar es que una vez más con este asunto se confirma el criterio que hemos venido sosteniendo en diversos asuntos respecto de la procedencia del recurso de apelación para diversos supuestos, no solamente a los expresamente señalados en el Código Electoral. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, finalmente creo que es un asunto muy claro el que está exponiendo el magistrado Oliveros, al tratarse de actos futuros inciertos, los cuales no podemos regularlos porque no sabemos qué es lo que va a acontecer. En esta cuestión, al no haber más intervenciones, le pido, Secretaria General de Acuerdos, tome por favor la votación del asunto. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado José Oliveros Ruiz, ponente en el asunto de cuenta. Es mi propuesta. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con el proyecto. Magistrado presidente, el proyecto de resolución del recurso de apelación 29/2016 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de apelación 29/2016 se resuelve. Se confirma la resolución de 10 de marzo de 2016 emitida por el Consejo General del OPLE en Veracruz en el expediente CG/SE/CD-CD-29/Q/AWR/005/2016 en términos del considerando quinto de la presente sentencia. En otro orden de ideas, cedo el uso de la voz a la licenciada Maribel Pozos Alarcón para que dé cuenta con el procedimiento especial sancionador turnado a la ponencia del magistrado Javier Hernández Hernández. Con su autorización, señores magistrados, magistrado presidente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 5/2016, integrado con la queja promovida por el Partido Acción Nacional por conducto de su representante Edgar Castillo Águila en contra de Héctor Yunes Landa, el Partido Revolucionario Institucional y Jorge Uscanga Escobar, por la comisión de posibles actos anticipados de campaña. En la queja en cuestión se imputa a los denunciados la realización de actos anticipados de precampaña y campaña originados por las declaraciones que realizaron durante su asistencia al evento denominado 9º aniversario de la Asociación Concertación Veracruzana, el día 16 de enero del año en curso, celebrada en el Salón GAL
ubicado en esta ciudad. En esencia, las manifestaciones que se le atribuyen a Héctor Yunes Landa son las siguientes: que su campaña será de respeto a sus contendientes y sin guerra sucia, ya que cuenta con principios que seguirá respetando; que sigue firme su posición y convicción de que al llegar a la gubernatura de Veracruz llamará a cuentas a quien haya cometido un delito y lastimado las arcas públicas, porque será castigado ejemplarmente, puesto que es un compromiso en el que va de por medio su prestigio; que la verdadera izquierda difícilmente va a votar por la alianza PAN-PRD, porque no es uno de ellos quien la encabeza; que en 9 estados del país nunca ha perdido el PRI la gubernatura, por ello este año se va a ganar, que no tiene duda. Sin embargo, las pruebas ofrecidas por el partido quejoso para acreditar las conductas referidas son insuficientes para su pretensión, por los razonamientos siguientes. Como lo certificó en su momento la autoridad instructora mediante el acta circunstanciada de fecha 23 de febrero del año en curso, el contenido de las publicaciones referidas por el partido quejoso existían en los portales de Internet en el momento en que el funcionario realizó la inspección ocular solicitada por el partido quejoso. Por ello, es necesario precisar que el valor probatorio pleno que se le concede a esta prueba es respecto de la existencia de las publicaciones en los portales de Internet, no sobre los efectos o alcances de su contenido. Pues al tratarse de publicaciones de Internet que conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas, tienen un carácter imperfecto, por lo que son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, en los términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción tercera y 332, párrafo tercero del Código Electoral del Estado. De ahí que en su valoración no se pueda considerar evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple vista y se encuentra expresamente consignado en las publicaciones, puesto que ello es precisamente lo que en su caso, de manera directa o espontánea, advierte o percibe la ciudadanía interesada en ese tipo de información al momento de ingresar a los referidos portales de Internet. Sobre esa base de la certificación referida se puede advertir que los periodistas son coincidentes al señalar que en el evento denominado el 9º aniversario de Agrupación Concertación Veracruzana estuvo presente Héctor Yunes. Sin embargo, en la parte conducente, donde los periodistas señalaron las aseveraciones que hizo en el evento, ninguno de los tres son coincidentes en lo sustancial, esto es, en los datos precisos de los comentarios vertidos por el denunciado citado, con respecto a la realización de un solo hecho referente a su posicionamiento como posible precandidato o candidato, o que su mensaje tratara de persuadir para obtener el voto del electorado. Ello porque en la nota marcada con el número 1, el reportero escribió que Héctor Yunes Landa hizo referencia a cómo sería su campaña. El segundo periodista adujo que el denunciado señaló que en 9 estados del país el PRI nunca ha perdido la gubernatura. Finalmente, en la nota marcada con el número 3 se escribió que el denunciado manifestó que no cambiará su convicción, pues quien haya cometido un delito lastimando las arcas será castigado ejemplarmente. Con lo anterior se evidencia que no es procedente concatenar los 3 medios de prueba referidos con el ánimo de generar la convicción respecto de las manifestaciones que hizo Héctor Yunes en el evento, pues como se expuso, ningún reportero coincide con lo que escucharon, puesto que cada uno expone diferentes manifestaciones que en su consideración hizo el denunciado. Por ende, con fundamento en lo establecido por el artículo 332, párrafo tercero del Código Electoral, a cada nota periodística debe otorgársele valor probatorio indiciario, dado que representan un solo medio de convicción, que al resultar único es insuficiente para otorgar plena existencia de las manifestaciones que los reporteros refirieron fueron realizadas por Héctor Yunes Landa. Ahora, en lo tocante a las manifestaciones en las que, en consideración del partido quejoso, Héctor Yunes Landa declaró lo siguiente: que los de la oposición están muy preocupados, ya que saben que inician la contienda muy por debajo del PRI y de su candidatura, como lo revela el estudio y la encuesta Beltrán Juárez y Asociados, lo cual lo ubica 21 puntos por encima antes de comenzar la contienda. Que con lo anterior se afirma que su nominación no fue un centralazo, ya que era el mejor posicionado ante el electorado y en las encuestas, lo que le permitió que los demás aspirantes decidieran apoyarlo e ir en unidad en torno a su candidatura. Del análisis a la misma certificación en comento, se advierte que los 3 periodistas son coincidentes en lo sustancial de los hechos, pues aun cuando refirieron 2 momentos diferentes donde Héctor Yunes Landa se pronunció sobre el resultado de las encuestas, esto es el evento Concertación Veracruzana y un maratón en Veracruz, son coincidentes cuando señalan que el denunciado manifestó
que la encuesta Beltrán Juárez y Asociados lo ubica 21 puntos por encima de la oposición, por lo que tales medios de convicción, aun cuando su valor probatorio es indiciario, al concatenarse el señalamiento de los 3 reporteros en el mismo sentido, generan la convicción de que efectivamente el denunciado hizo la manifestación que se le imputa. Ahora, acreditado plenamente el hecho en cuestión, se procede a analizar si esa manifestación constituye o no un acto anticipado de precampaña o campaña, a través de la acreditación de los elementos indispensables para ello. Del análisis se advierte que se encuentra acreditado el elemento personal porque Héctor Yunes Landa se ostentó como senador de la República por el Partido Revolucionario Institucional, ello al hacer alusión en una de las notas periodísticas afirmando que en los próximos días solicitaría licencia para separarse del cargo, y además porque su registro como precandidato se realizó con fecha posterior al evento mencionado. También se acredita el elemento temporal porque las declaraciones a que hace referencia a los reporteros acontecieron el día 16 de enero del 2016, esto es, antes del inicio de la precampaña del Partido Revolucionario Institucional y la campaña electoral para gobernador del proceso electoral 2015-2016, pues el proceso de precampaña al interior del partido inició el 7 de febrero y concluyó el 27 de marzo, y el periodo de campaña inicia el 3 de abril de este año. Sin embargo, no se acredita el elemento subjetivo, pues en ningún momento las declaraciones en estudio hacen referencia a alguna propuesta que pueda ser considerada como parte de una plataforma electoral, ni tampoco se acredita que Héctor Yunes Landa se haya manifestado como precandidato en el proceso interno de su partido o como candidato a la gobernatura del estado de Veracruz, ni existe llamamiento al voto en favor de su posible candidatura o de su partido. Ello porque únicamente manifestó que existe una encuesta que le otorga una ventaja ante la oposición. Sobre esas bases se estima que en las declaraciones que se analizan no se aprecia elemento o indicio alguno que permita suponer referencias directas o indirectas dirigidas hacia un determinado grupo de destinatarios en los que pudiera influir electoralmente el mensaje, y tampoco se advierten alusiones a que él sea precandidato de su partido o candidato a la gobernatura del estado de Veracruz. Además del análisis contextual de la nota periodística a fin de identificar los elementos visuales y textuales que rodean su narrativa, no se advierten aspectos adicionales que permitan inferir algún tipo de riesgo o afectación a los valores democráticos que deben regir la contienda comicial. De hecho, solo se aprecia un discurso en plural que contiene la opinión de Héctor Yunes Landa. En virtud de lo anterior, no se actualiza la supuesta violación a la normatividad electoral por la comisión de los actos anticipados de precampaña o campaña por parte de Héctor Yunes Landa y el Partido Revolucionario Institucional. Pues a criterio de este tribunal del contenido de las notas periodísticas no se advierte posicionamiento de Héctor Yunes como precandidato del Partido Revolucionario Institucional o como candidato registrado de ese partido o en beneficio de su partido, ni comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado a favor de ellos, por lo que se concluye que las publicaciones denunciadas se realizaron como parte de una labor informativa de los medios de comunicación señalados, realizadas al amparo de la libertad de expresión y el derecho a la información, tutelado por los artículos 1, 6, 75, sexto, séptimo, 35, fracción sexta y 116, fracción cuarta de la Constitución Federal. De igual forma, el contenido del video exhibido como prueba también resulta insuficiente para los fines que pretende el partido denunciante, pues le asiste un valor indiciario por resultar un medio probatorio único respecto de los hechos que contiene, pues no existe otro medio de prueba con el que se pueda verificar que el denunciado visitó la región de los Tuxtlas, que según el dicho del reportero fue el lugar donde se grabó el video, donde Héctor Yunes hace diversas declaraciones. Incluso en el mismo video no se puede advertir ningún otro dato visual, auditivo o textual que nos permita obtener las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aconteció tan evento. Por tanto, contrario a lo sostenido por el quejoso, esta prueba técnica es insuficiente para acreditar el hecho que se le imputa al denunciado. En tales condiciones se estima que no se acredita el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña o campaña, por lo que se considera que Héctor Yunes y el Partido Revolucionario Institucional no son responsables de la comisión de la infracción que se les imputa. En otro punto de la queja, el denunciante señala que Jorge Uscanga le aseguró a Héctor Yunes unos 170,000 votos el próximo 5 de junio, provenientes de la Asociación Política Concertación Veracruzana, que con dicha cantidad de votos definirá la gobernatura a favor del priista Héctor Yunes, que si las corrientes del Partido Revolucionario Institucional se unen, no habrá ningún problema para ganar, que su organización política tiene un trabajo permanente, por ello le va a otorgar una buena cantidad de votos a su candidato Héctor Yunes Landa,
que se tiene que conquistar el voto con un discurso que reconozca errores y proponga cambios profundos en el actuar de los gobernantes, incluso el de aplicar sanciones a quienes infrinjan la ley, y que le va a caer a Héctor Yunes la bendición catemaqueña, por lo que debe tener la seguridad de que va a ganar. No obstante, contrario a sus señalamientos, el contenido de los medios de convicción aportados por el denunciante resultan insuficientes para acreditar que Jorge Uscanga Escobar realizó actos anticipados de precampaña o campaña en beneficio del ahora candidato Héctor Yunes Landa o del Partido Revolucionario Institucional. Primero, porque los contenidos de las notas periodísticas no son coincidentes en lo sustancial. Esto es, si bien los tres periodistas refieren que el denunciado hizo alusión a cierta cantidad de votos y cierta cantidad de afiliados a su agrupación, no existe manifestación directa en el sentido de exhortar a las personas que asistieron a ese evento a votar en las próximas elecciones por el candidato que postule el Partido Revolucionario Institucional o por Héctor Yunes Landa. Y además, porque las declaraciones que a decir del periodista fueron realizadas por el denunciado no se encuentran concatenadas con otro medio diverso de prueba, pues como ya se señaló antes, el denunciante únicamente ofreció como medio de convicción para acreditar los hechos en que basó su queja la inspección ocular a diversos portales de Internet. Dado el sentido de este fallo, resulta innecesario analizar si el denunciado Jorge Uscanga Escobar tiene la calidad de presidente de la Asociación Concertación Veracruzana, pues en nada cambiará el sentido de la sentencia. Por lo anterior, se estima que las pruebas presentadas por el promovente no son suficientes para acreditar la configuración del supuesto contenido en el artículo 340, fracción tercera del Código Electoral, pues ante la falta de pruebas que acreditan la realización de la conducta atribuida a Héctor Yunes Landa y Jorge Uscanga Escobar, debe privilegiarse la libertad de prensa, porque sancionarla sería tanto como coartarla, sin atender que el sistema jurídico mexicano tiene como uno de los pilares fundamentales la libertad de prensa, por lo que le corresponde a la parte que aduce la violación electoral acreditar plenamente tal circunstancia, así como su correspondiente impacto en el proceso electoral, como ha sido el criterio de la Sala Superior en el sub JRC 678/15 y sus acumulados. Ello es también acorde con los criterios sostenidos reiteradamente por la Sala Especializada en relación con el ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de contenidos en las notas periodísticas, que dan a conocer noticias o hechos de interés general para la sociedad, así como de la libertad de cobertura por los medios de comunicación social que dan seguimiento a las manifestaciones de actores políticos en un contexto democrático. Por lo que ante esta deficiencia probatoria por parte del denunciante, se considera que debe prevalecer el derecho fundamental de la libertad de prensa. Por lo anterior, en el proyecto se propone declarar inexistente la comisión de la conducta que se le imputa a los denunciados por la realización de posibles actos anticipados de precampaña o campaña, ya que, como se dijo, los medios de convicción aportados por el denunciante son insuficientes para poder comprobar la existencia de los hechos que refieren su queja, pues no allegó mayores elementos de convicción conforme la obligación procesal que este tipo de procedimientos le correspondía. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada Maribel Pozos. Y cedo el uso de la voz al magistrado Javier Hernández, ponente en el asunto de cuenta. Gracias, señores magistrados. Dejo a su consideración este proyecto que ya se acaba de dar cuenta en lo general, y simplemente voy a tratar de resaltar algunos aspectos, tomando en cuenta que estamos ante la presencia de un procedimiento especial sancionador, que si bien es de reciente competencia para este tribunal, o para un tribunal local, es un tema que ya se ha explorado durante algunos años en los tribunales electorales federales, y han sido los tribunales electorales federales en donde se ha establecido que este tipo de procedimientos está sujeto a una serie de reglas procesales que evidentemente no podemos obviar. La principal es que nace del principio dispositivo, en donde el juez o la autoridad no puede suplir las deficiencias de los quejosos, sino más bien debe atender a que corre a cargo del que afirma probar los hechos constitutivos de su denuncia. Y que también este tipo de procedimientos está basado en la teoría sancionadora,
no tanto en la teoría penalista, pero que evidentemente se ha desarrollado más en la materia penal, donde resalta precisamente un principio, el principio de presunción de inocencia. Hasta que no se pruebe lo contrario, se presume la inocencia o la falta de responsabilidad del sujeto denunciado. Si analizamos los hechos puestos a consideración por el quejoso, pareciera que pudieran llegar a ser constitutivos de actos anticipados de precampaña o de campaña, en razón de la temporalidad en donde supuestamente se llevó a cabo el evento puesto a nuestra consideración. Pero no podemos basarnos única y exclusivamente a lo que se narra en la queja. Dar por sentado o dar como cierto, como verdad, lo que se dice en el escrito de denuncia, sin tomar en consideración o sin valorar las pruebas que se aporta, pues evidentemente más que un tribunal imparcial estaríamos siendo parciales. Esto nos obliga a hacer un estudio de todas y cada una de las pruebas y sobre todo analizar si en su conjunto pueden generar convicción o no de lo que se está denunciando. Aquí lo que resalta es el hecho de que el quejoso pretende acreditar su dicho, pretende acreditar los elementos constitutivos de su dicho, o la mayoría de ellos, a través de las notas periodísticas. Y este aspecto nos obliga a traer un elemento esencial de toda democracia, la libertad de informar como parte integrante de la libertad de expresión. Y ahí, tomando en consideración los distintos criterios que se han tomado por los órganos jurisdiccionales federales, pues si no existe una causa suficiente para limitar ese derecho, tiene que prevalecer. En consecuencia, si bien también hay criterios de la Sala Superior de que las notas periodísticas pueden llegar a acreditar un hecho constitutivo de alguna violación a la ley, hay ciertos elementos que deben de analizarse, y el principal es de que esas notas periodísticas, para que generen convicción en el juzgador, deben ser coincidentes sustancialmente en lo que se informa. En el caso concreto no se fue coincidente, hay diferencias en lo que se está informando y por ende eso lleva al hecho de que estamos ante la presencia, más que de pruebas que acreditan un hecho, al aspecto de una opinión o de una apreciación personal del periodista. Esta apreciación personal del periodista evidentemente no puede ser sancionada, porque de hacerlo estaríamos vulnerando, insisto, la libertad de prensa o la libertad de información. De ahí que dejo a su consideración que a criterio de esta ponencia, pues lamentablemente no están acreditados los hechos que se supone configuran los actos anticipados. Y finalmente quisiera resaltar un aspecto que procesalmente genere un precedente. Es que no solamente los aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos pueden ser susceptibles de un procedimiento especial sancionador. En el caso concreto, cuando se advirtió que había un tercero que no tenía ni la calidad de aspirante, ni de precandidato, ni de candidato, pero que había hecho las manifestaciones, o pareciera que había hecho las manifestaciones a favor de uno de estos, fue llamado al procedimiento. Y nos referimos al señor Jorge Uscanga Escobar, que al decir del quejoso, supuestamente había sido el organizador del evento en donde se dieron estas manifestaciones. Entonces no podíamos determinar nada sin que se llamara a juicio, por decirlo de alguna manera, a un procedimiento equiparado a juicio, darle la garantía de audiencia y que nos permitiera determinar la responsabilidad o no de esta persona. Entonces, lo relevante de este proyecto que pongo a su consideración es de que también estamos dejando el precedente
de que pueden existir ciudadanos no calificados con ciertas condiciones susceptibles de ser sujetos de un procedimiento especial sancionador. Lo lamentable es la ausencia de pruebas y del hecho de que no se ha entendido de que el procedimiento especial sancionador, para que se pueda considerar fundado o procedente, debe demostrarse plenamente lo que se denuncia. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrado Javier Hernández. Cedo el uso de la voz al magistrado José Oliveros Ruiz para efecto de que razone su voto. Sí, muchas gracias, presidente. De manera muy puntual me centraré en dos aspectos. El primero es, desde luego, el tema de pruebas, que como ya se señaló en la cuenta, se mencionan aquí portales de Internet que fueron certificados por la autoridad administrativa y un video a fin de demostrar lo que se aduce en la denuncia. Por otra parte, también resaltar que en otros asuntos ya hemos señalado lo que se entiende por acto anticipado de precampaña y acto anticipado de campaña. Y hay que hacer énfasis en esto porque estos conceptos pueden generar confusión. Entendemos por el acto anticipado de precampaña, porque en este proyecto se proponen justamente estudiar ambos aspectos, tanto el acto anticipado de precampaña como el acto anticipado de campaña. Entiendo por acto anticipado de precampaña las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura. En segundo término, el acto anticipado de campaña, la manifestación pública y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas que contengan llamados expresos al voto o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo asumiéndose como candidato para el proceso electoral. Entonces, aquí queda de manifiesto, como lo comentamos los magistrados en la reunión privada, que había la necesidad de precisar si en la denuncia que motivó este procedimiento se había hablado solamente de actos anticipados de campaña o también se había incluido los actos anticipados de precampaña. Entonces, por eso creo que es conveniente hacer esta distinción clara para hacernos cargo en el estudio de estos procedimientos especiales sancionadores cuando solo se denuncie un solo tipo de conducta o bien ambos. En el caso son dos. Ahora bien, en cuanto a las pruebas, debo señalar que, como ha sido criterio de este tribunal, las publicaciones de notas periodísticas en Internet certificadas por el órgano administrativo electoral, simplemente se les puede dar un valor probatorio respecto a su existencia en los portales. O sea, yo abrí la página de Internet y certifico que está justamente en ese sitio electrónico y como es de naturaleza virtual, constituye una prueba técnica y es imperfecta. Por tanto, necesita estar sostenida o apoyada con otros elementos de convicción para demostrar justamente estas conductas sancionadas. ¿Por qué insistimos en el tema de las pruebas? Porque aun cuando los denunciantes sean muy elocuentes en los aspectos de denuncia o bien pretendan citar la mayor cantidad de links electrónicos y que la autoridad administrativa lo certifique y con eso pretender acreditar lo que denuncian, eso no es suficiente justamente para tener por acreditados los actos anticipados de precampaña o actos anticipados de campaña. ¿Por qué? Porque hemos dicho que se requiere demostrar el elemento temporal subjetivo, ¿no? Y además también que quede plenamente acreditado el elemento de responsabilidad. Y con ello tenemos que en este procedimiento especial sancionador hay una deficiencia justamente en la aportación, en la carga probatoria que tuvo que cumplir el denunciante, y es por eso que comparto el sentido del proyecto presentado por el magistrado ponente. Es cuanto, señores magistrados. Gracias. Bueno, finalmente, efectivamente, como ya lo manifestaron los magistrados y a efecto de no seguir a
abundando más en el tema, creo que ha quedado muy claro. Efectivamente, han proliferado mucho estos procedimientos especiales sancionadores. Entendemos que es un procedimiento nuevo que se establece en este código. Sin embargo, ya se ha reiterado en diversas ocasiones el tema de que en estos procedimientos todo el que afirma está obligado a probar. Todo el que viene y presenta una queja en contra de algún candidato, precandidato o algún actor político tiene que probar los hechos, porque de lo contrario no es posible que se sancione o que pretendan que se sancione a ciertos actores políticos o a ciertos partidos nada más con los puros hechos o las puras manifestaciones. Y es por eso que también estoy de acuerdo con el proyecto presentado. Así le solicito a la Secretaria General de Acuerdos que por favor tome la votación en el presente asunto. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Javier Hernández Hernández, ponente en el asunto de cuenta. A favor. Magistrado José Olivero Ruiz. Con el proyecto. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 5/2016 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 5/2016 se resuelve: primero, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia en términos de lo expuesto en el considerando sexto de la presente resolución. Segundo, se declara la inexistencia de la inobservancia de la normatividad electoral atribuida al Partido Revolucionario Institucional en términos de lo expuesto en el considerando sexto de esta resolución. Por otro lado, cedo el uso de la voz al secretario licenciado José Antonio Hernández Huesca para que dé cuenta nuevamente, pero ahora con el procedimiento especial sancionador número 6/2016, turnado a la ponencia del magistrado José Olivero Ruiz. Muchas gracias. Con su autorización, señores magistrados, el asunto corresponde a un procedimiento especial sancionador promovido por Alejandro Won Ramos por su propio derecho en contra de Víctor Rodríguez Gallegos, porque asegura se ha ostentado ante diversos medios de comunicación como precandidato y o candidato a diputado de mayoría relativa por el Distrito Electoral 29 del Estado de Veracruz, por el Partido Revolucionario Institucional, lo que considera como actos anticipados de precampaña y campaña. Del escrito de quejas se advierte que el denunciante esencialmente señala que el sujeto denunciado, cuando laboró en la Sedesol Delegación Veracruz, se vio involucrado en señalamientos e imputaciones por debidos recursos federales para fines distintos al beneficio social. También que el denunciado después fue designado dirigente estatal del movimiento territorial del Partido Revolucionario Institucional y que al amparo de esas siglas ha realizado actos anticipados de precampaña y o campaña, rebasando los topes de gastos de campaña establecidos por la ley, sin que se pueda acreditar de dónde provienen esos recursos, que bien pudieran ser recursos públicos federales desviados de la Sedesol, asegurando que el denunciado ha realizado actos públicos con servicios sociales completamente gratis, lo que asegura tiene un costo y que si bien esos actos los hace a nombre del movimiento territorial, pudieran ser gastos atribuibles al Partido Revolucionario Institucional, que deberán descontarse de los gastos de precampaña y campaña autorizados para ese instituto político, al estar realizando actos de proselitismo político y promocionando las siglas del PRI, para lo cual ofrece como pruebas diversas notas periodísticas de medios informativos de Internet, así como varios videos del portal de YouTube. El denunciado esencialmente niega que se haya ostentado como precandidato o candidato a la diputación que se le imputa, que es totalmente falso que se haya visto involucrado en desvíos de recursos públicos de programas sociales sin que exista determinación jurídica en ese sentido, que las notas periodísticas son meras manifestaciones de personas que exponen un punto de vista no apegado a la realidad, negando haber realizado actos anticipados de precampaña o campaña, toda vez que a los eventos que ha acudido ha sido como representante del movimiento territorial y que de las propias notas se advierte que no ha realizado manifestaciones como precandidato o candidato, ofreciendo al efecto las pruebas que considera oportunas, mientras que el Partido Revolucionario Institucional esencialmente niega los hechos que se le imputan porque considera que se trata de manifestaciones subjetivas que carecen de sustento jurídico, de las cuales no se desprende que se vulnere algún derecho ni que exista alguna violación a la normativa electoral, como tampoco que las conductas alusivas tengan relación directa o indirecta con ese partido. Por otra parte, tanto el denunciado como el partido político involucrado realizan diversas objeciones a las pruebas ofrecidas por el denunciante. No obstante, solo se limitan a objetar de manera genérica los medios de convicción sin especificar las razones concretas para desvirtuar su valor. Por tanto, su objeción no es susceptible de ser atendida, por lo que
los hechos denunciados se analizan de acuerdo con el material probatorio efectivamente existente en el expediente, en apego al principio dispositivo que rige el procedimiento conforme al artículo 331 del Código Electoral de Veracruz. En cuanto a la litis del asunto, consiste en dilucidar si el denunciado efectivamente ha cometido conductas que constituyan actos anticipados de precampaña o campaña, conforme al artículo 340, fracción tercera del Código Electoral de Veracruz, como de igual manera, si el Partido Revolucionario Institucional involucrado le resulta alguna responsabilidad. De los elementos de prueba que obran en el expediente, se tiene por acreditado que el sujeto denunciado efectivamente es representante de la organización Movimiento Territorial en Veracruz, asimismo que actualmente tiene el carácter de aspirante a precandidato a diputado por el Distrito Electoral 29 de Veracruz, por el Partido Revolucionario Institucional. Como se señala en el proyecto, el denunciado solo ofrece como prueba publicaciones virtuales y videos de portales de Internet sin que aporte mayores elementos de convicción. No obstante, su obligación procesal, conforme al criterio de jurisprudencia que se hace valer, de rubro carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador corresponde al quejoso denunciante. Mientras que la Autoridad Administrativa Electoral certificó lo efectivamente publicado en Internet como el contenido de los videos, actuación que al haber sido realizada por autoridad en el ejercicio de sus funciones tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 331 y 332 del Código Electoral de Veracruz, pero única y exclusivamente sobre la existencia y contenido de las publicaciones y videos, mas no sobre los efectos y alcances que se pudieran derivar de su contenido, ya que al tratarse de publicaciones de Internet que conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas, tienen un carácter imperfecto, por lo que son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que se contienen. En el proyecto se establece el marco normativo electoral aplicable a este caso, conforme al cual se define lo que por actos anticipados de precampaña y campaña establece la ley, y se destaca que la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación ha establecido que es indispensable la concurrencia de ciertos elementos para que la autoridad esté en posibilidad de determinar si los hechos sometidos a su consideración son susceptibles o no de constituir actos anticipados de precampaña o campaña. En el caso concreto, conforme al análisis de los contenidos en las notas periodísticas y videos de YouTube, en el proyecto se considera que no se actualiza la infracción imputada al denunciante, toda vez que no se advierten los elementos necesarios para actualizar actos anticipados de precampaña o campaña. En efecto, respecto a los elementos personal y temporal, se pueden considerar actualizados en virtud de que está acreditado que el denunciado actualmente cuenta con el carácter de aspirante a precandidato a la diputación local que se le atribuye, y porque las notas periodísticas y videos se divulgaron antes del inicio de los periodos electorales de precampaña o campaña. Sin embargo, por cuanto hace al elemento subjetivo, en el proyecto no se considera actualizado, pues de las notas periodísticas se advierte que unas refieren supuestas irregularidades y mal manejo de recursos públicos de programas sociales de la Sede Sol, lo que en su caso no representa actos de naturaleza electoral que deban ser analizados en esta instancia jurisdiccional. Otras refieren actividades públicas del denunciado como representante de la organización Movimiento Territorial, pero sin que conste que haya realizado alguna manifestación pública, mientras que las restantes, si bien realiza manifestaciones, no consta que haya presentado alguna candidatura ni propuesta de campaña o que invitara al voto a su favor. De igual manera, respecto de los videos, en unos solo se advierten imágenes del denunciado sin que conste que haya realizado alguna manifestación pública, y en otros, actividades realizadas como dirigente de dicha organización, pero no consta que se haya ostentado como precandidato o candidato, ni que realizara propuestas de campaña o que invitara al voto a favor de candidato o partido alguno. Por tanto, no se colma el elemento subjetivo exigido para la configuración de actos anticipados de precampaña o campaña, pues las temáticas de las notas periodísticas y videos no guardan relación con las inferencias realizadas por el denunciante en el sentido de que con ellas se demuestre un acto anticipado a favor de quien después pueda llegar a ser precandidato o candidato a diputado local, lo que guarda congruencia con el criterio de la Sala Superior, el Tribunal Electoral Federal, de que no es posible atribuir responsabilidad directa a persona, candidato o partido, sin contar con la certeza de su responsabilidad en la comisión de la infracción, a fin de no imponer sanciones bajo simples presunciones. Ello, atendiendo al principio de inocencia,
que aplica en el procedimiento especial sancionador, el cual implica la imposibilidad jurídica de imponer sanciones cuando no existan pruebas que demuestren plenamente la responsabilidad, lo que se encuentra sustentado en el criterio de jurisprudencia de rubro presunción de inocencia debe observarse en los procedimientos sancionadores electorales. Por lo que, dado el sentido del proyecto, tampoco se puede atribuir al instituto político involucrado responsabilidad alguna bajo la figura de culpa invigilando. En conclusión, lo procedente en términos del artículo 346, fracción primera del Código Electoral de Veracruz, es declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado Hernández Huesca. Cedo el uso de la voz al magistrado José Olivero Ruiz, ponente del asunto. Gracias, presidente. Este asunto es muy oportuno porque trae a cuentas también, o se reitera lo que ya comenté hace un momento, sobre qué es lo que constituye un acto anticipado de pre-campaña o campaña y sobre la concurrencia de los elementos personal, temporal y subjetivo para que se actualice en su caso una sanción. El denunciante aduce que Víctor Rodríguez Gallego se ha ostentado ante diversos medios de comunicación como precandidato a diputado, realizando una serie de actos públicos que considera constituyen actos anticipados de pre-campaña o campaña, rebasando incluso los topes de gastos establecidos por la ley de la materia. No obstante, como se razona en el proyecto que se pone a su consideración, de las pruebas que exhibe el denunciante no se advierte de forma alguna la existencia de actos proselitistas que puedan constituir actos anticipados de precampaña o bien de campaña por parte del sujeto denunciado, en virtud de que si bien se actualizan dos de los elementos que hemos señalado como necesarios para acreditar responsabilidad y proceder a sancionar, el denunciado actualmente es aspirante a precandidato a diputado de mayoría relativa en el Distrito Electoral 29 en Coatzacoalcos, Veracruz, y los hechos denunciados acontecen en los periodos electorales de precampaña y campaña. Pero, como comenté antes, el elemento subjetivo no se acredita porque no se advierte que los actos denunciados tengan por finalidad presentar su plataforma electoral. Es decir, aquí tenemos que se actualiza la temporalidad, se actualiza la calidad de personal del denunciado, pero lo que falta es que haya presentado su plataforma electoral, haya realizado algún posicionamiento expreso o llamado al voto en su favor, o de algún partido político que lo pudiera postular. De igual manera, se destaca en el proyecto que es criterio de la Sala Superior que en este tipo de asuntos, por la naturaleza propia de las publicaciones denunciadas, no es posible atribuir responsabilidad alguna a un sujeto denunciado si no se cuenta con la certeza de su responsabilidad. Aquí tenemos que es trascendente tanto el principio de certeza rector de la materia electoral como el de presunción de inocencia que rige al procedimiento sancionador electoral. Por tanto, a partir de la objetividad de la información difundida en el sentido de que conforme a los elementos de prueba que obran en autos no es posible establecer fehacientemente una difusión subjetiva, tendenciosa o con elementos sustanciales que demuestren una influencia indebida en el actual proceso electoral por parte del sujeto denunciado o bien del Partido Revolucionario Institucional, por la comisión de algún acto anticipado de precampaña o campaña para promover o influir en el voto de la sociedad veracruzana en general, a favor del denunciado o de algún partido político, se propone declarar la inexistencia de la evaluación objeto de la denuncia. Es cuanto, señores magistrados. Muchas gracias, señor magistrado. Cedo el uso de la voz al magistrado Javier Hernández por si tiene alguna consideración. Bueno, creo que hemos sido extensivos en este aspecto de las quejas, por lo que creo que no hay mayores consideraciones que hacer. Le pido por favor a la Secretaria General de Acuerdos que tome la votación en el asunto de cuenta, por favor. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado José Olivero Ruiz, ponente en el asunto de cuenta. Es mi propuesta. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor del proyecto. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador 6/2016 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador 6/2016 se resuelve: primero, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia en términos del considerando sexto de la sentencia. Finalmente, le pido a la Secretaria General de Acuerdos de Cuenta con el último asunto de resolución restante.
Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. Se da cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 32/2016, promovido vía per saltum por Apolinar Jaime Hernández Macías y otros ciudadanos, a fin de controvertir el acuerdo de la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual se emite la lista para las observaciones de consejeros estatales del PRD en el estado de Veracruz, para la celebración del pleno electivo, con la finalidad de elegir a los candidatos y candidatas al cargo de diputados locales, por los principios de mayoría relativa de los distritos 5, 10, 21, 22, 27, 29 y 30, así como por los principios de representación proporcional que postulará dicho partido político, a celebrarse el 13 de marzo del año en curso para el proceso local 2015-2016. En el proyecto se plantea la improcedencia del juicio y por tanto de la figura jurídica del per saltum, toda vez que las condiciones de temporalidad del proceso electoral posibilitan que una vez agotada la instancia partidista y habiéndose cumplido con el requisito de definitividad, esta autoridad jurisdiccional conozca de forma ordinaria de la presente controversia, pues el registro ante el OPLE Veracruz de las candidaturas para diputados por mayoría relativa y representación proporcional comprende del 17 al 26 de abril y del 4 al 13 de mayo del año en curso, respectivamente. Ahora bien, aun y cuando los actores hayan presentado su medio de impugnación ante esta instancia para lograr la satisfacción de su pretensión, ello no es motivo suficiente para desechar la demanda presentada, toda vez que la inconformidad que plantean en la misma es susceptible de análisis y revocación en la instancia intrapartidista, a fin de salvaguardar el acceso a la justicia de los actores, consagrado en el artículo 17 constitucional. Por lo que se propone reencauzar el presente asunto a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, para que en plenitud de sus atribuciones lo sustancie como medio de defensa de queja previsto en la normatividad interna partidista, ya que se debe privilegiar el agotamiento de las instancias internas de solución de conflictos con el fin de observar en este caso la conservación de su libertad de decisión política y el derecho a la autoorganización del Partido de la Revolución Democrática. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria general de Acuerdos. Pregunto a los compañeros si tienen alguna consideración que hacer respecto de este asunto. Así, al no haber ninguna consideración, le pido por favor que tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado José Olivero Ruiz. ¿Es mi propuesta? Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor del proyecto. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 32/2016 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, por cuanto hace al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 32/2016, se resuelve. Primero, es improcedente el juicio ciudadano JDC 32/2016 por las razones ya precisadas en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo, se reencausa el medio de impugnación intentado ante la Comisión Nacional Jurisdiccional para efecto de que conforme a su competencia y atribuciones determine lo que en derecho proceda en un plazo de 5 días naturales. Finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos objetos de esta sesión pública, siendo las 19:31, se da por concluida la misma.